25 de febrero del año 2023. Vamos a hacer la oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que podrían inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Así sea. El día de hoy estamos leyendo el libro Hacia el Mundo de Regeneración y hoy nos toca el capítulo 12, pero hay una página antes, y sería la página 175. Dice, el predominio de los instintos primitivos es lo que caracteriza estos días. Sin embargo, vemos que también prosperan los sentimientos de belleza y amor, aunque muchas veces son asfixiados por la crueldad de los atormentados. Es cierto que avanzamos hacia la victoria de la luz sobre la oscuridad, del equilibrio sobre el desorden, de las emociones, y la vida está siempre encargada de perpetuarse según el principio insuperable de su origen. Manuel Filomeno y Miranda de Ivaldo Franco. Capítulo 12. Profundizando experiencias. En la institución espírita, el hermano Gumersindo se dedicaba al trabajo con inusual dedicación. Padre de familia, enfrentaba dificultades conyugales en la intimidad de su hogar, la esposa fácilmente influenciable por los espíritus y rebelde a las orientaciones del espiritismo, le causaba muchos problemas y lo empujaba cada vez más hacia el hermoso refugio espiritual de la institución. Los tres hijos, por su parte, eran más influenciados por la madre, dado que el padre se desempeñaba como funcionario público y su tiempo estaba muy ocupado con los deberes remunerados y la obra social espírita. Al principio, Gumersindo se esforzó en conducir a los niños a las reuniones de evangelización, pero siempre encontró resistencia en la esposa, que afirmaba hallarse vinculada a otra religión, aunque no la profesaba con la conducta como es habitual. Se podía percibir que había un plan perturbador muy bien organizado. Cada vez que las fuerzas del mal querían afectar a nuestro hermano, se valían de la atormentada mujer o de alguno de los hijos, dos jóvenes varones y una gentil niña. A menudo recibía el auxilio directo de los benefactores a través de Malvina, que lo acompañaba con desvelo y amistad. Durante el tiempo en que permanecimos hospedados en la institución que Gumersindo presidía, observamos su sufrimiento silencioso. Doña Clementina, la esposa, terriblemente inspirada por uno de los justicieros, lo acusó de manera infame, señalándole que estaba segura que su fidelidad al espiritismo se debía al vínculo amoroso que él mantenía con la medium Malvina. Sorprendido ante la feroz y calumniosa sospecha de la compañera, Gumersindo la tranquilizó pidiéndole que reparara en la nobleza de su carácter, así como en el de la medium misionera y abnegada. Al principio, Clementina mencionaba el tema una que otra vez, pero luego comenzó a insistir hasta que lo amenazó con provocar un escándalo, pues planeaba ir a la sociedad para desenmascararlo y acusarlo de adulterio.
La situación era grave, porque a pesar de la cuarentena, Gumersindo frecuentaba el núcleo con las medidas de precaución recomendadas, a fin de continuar administrando, ahora de forma virtual y por lo tanto con mucho más trabajo que antes. La noche anterior, tras ser acusado por la enferma obsesionada, él comprendió que se trataba de una trampa para desmoralizarlo y difamar a la doctrina espírita. Al percibir la acción mediúmnica perturbadora, evitó la discusión, que había podido terminar en un desastre verbal, y se refugió en la plegaria con una absoluta entrega de su existencia en favor de la divulgación de la verdad. Un escándalo de esas dimensiones repercutiría en las miles de personas que se beneficiaban con los recursos de la institución, y Gumersindo no sabía cómo proceder con serenidad y en defensa de la verdad. En el momento en que oraba, atrajo nuestra presencia y la del guía espiritual de la casa, de modo que lo acompañamos durante esa comunión mental con la espiritualidad y le transmitimos las fuerzas y el valor necesarios para que resistiera al obsesor. Lo inspiramos para que no dijera nada a la inocente medium, pues de ese modo evitaríamos que ella sufriera más y que se conectara mediante el pensamiento con esa fuente criminal llena de energías destructivas. Le aplicamos pases dispersivos a fin de que la tensión nerviosa resultante del diálogo agresivo disminuyera. Beneficiado por ese momento de oración, así como por las vibraciones que las energías de la terapia fluídica generaban, experimentó una fuerte sudoración y su estado de ánimo exaltado volvió a la normalidad habitual, confiando en la protección divina. Además, como si fuera una paradoja, recibió una llamada telefónica de un amigo desesperado por un asunto doméstico del mismo tipo: celos enfermizos y desconcertantes. El amigo le refirió que no soportaba más dicha situación, ya que en el hogar, a pesar de que era un buen esposo y padre de dos pequeños niños, su mujer lo acusaba ferozmente de infidelidad conyugal. Si bien la conducta del amigo era intachable, su esposa, mentalmente violentada por la entidad infeliz, lo amenazaba con suicidarse, y él ya no disponía de argumentos para calmar su crisis. Gumersindo, que padecía el mismo problema, buscó en la doctrina la orientación saludable y le pidió a su amigo que tuviera paciencia y se refugiara en la oración, pues esos eran los únicos recursos valiosos en ese momento a fin de aliviar la interferencia de algún adversario espiritual. Le sugirió que leyera el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec para que se calmara y de ese modo pudiera llevar tranquilidad a la compañera. Había tanta sinceridad y espíritu de cooperación en Gumersindo que nuestro director Spinelli nos sugirió que, junto con nuestra pasista, visitáramos el hogar del amigo angustiado. Al finalizar la comunicación telefónica, Gumersindo oró a favor del solicitante, y nuestro mentor pudo captar en su pensamiento la dirección en que residía la familia necesitada. Partimos de inmediato y pronto llegamos a la residencia del matrimonio en litigio. El hogar había sido invadido por algunos espíritus ociosos que se hallaban bajo las órdenes de dos poderosos adversarios. Más tarde comprendimos que eran los denominados justicieros. La crueldad, red de persecución, era más compleja de lo que parecía al principio. Como el amigo de Gumersindo era espiritista y frecuentaba la misma institución, sus adversarios del bien estaban especialmente interesados en afligirlo en la medida de lo permitido por la ley de causa y efecto, como es lógico, porque el objetivo de todos ellos era perjudicar el programa de cristianización de la humanidad mediante las soberanas luces del espiritismo. Lo que me intrigó en ese momento fue constatar que los perseguidores no necesitaban que existiera una deuda pendiente entre ellos y las personas a las que convertían en sus víctimas. La cuestión era más profunda. Todos los que experimentaban la necesidad evolutiva de mejorar eran automáticamente incluidos en el grupo de personas que les desagradaban y que por esa razón debían ser eliminadas. En ese sofisma se apoya la perversidad de los enfermos espirituales, a fin de continuar con su programa de venganza contra la humanidad.
que un día, a través de criaturas desatinadas como lo eran ellos en ese momento, los había herido en la locura que los dominaba. Esa es una de las razones básicas de la desarmonía que arrasa al planeta, así como del desasosiego de las existencias sumergidas en un verdadero torbellino, como consecuencia de las filosofías nihilistas y utilitaristas que en diversas épocas se volvieron contra el orden y el equilibrio de los seres humanos. El predominio de los instintos primitivos es lo que caracteriza estos días. Sin embargo, vemos que también prosperan los sentimientos de belleza y amor, aunque muchas veces sean asfixiados por la crueldad de los atormentados. Es cierto que avanzamos hacia la victoria de la luz sobre la oscuridad, del equilibrio sobre el desorden de las emociones, y que la vida está siempre encargada de perpetuarse según el principio insuperable de su origen. Cuando llegamos, el amigo Esgumercindo se encontraba en la alcoba, llorando de tristeza, maltratado por un perverso vengador y ante la burla de otros asistentes de muy baja vibración moral. Por su parte, la esposa se había dirigido a la cocina en busca de algo para hacer y distraerse, pero su verdugo la indujo mentalmente y ella buscó al marido para continuar la discusión con vistas a una posible agresión física. En ese momento, Spinelli solicitó a Claudio que la socorriera con un pase especial, a fin de apartar al vengador. Nuestro hermano se acercó al aura de la mujer, cargada de energía oscura y pensamientos groseros, y sus fluidos comenzaron a diluir la nube mental que la aturdía. Al mismo tiempo, Eurípides profirió una plegaria en voz alta para que la escucharan los desencarnados presentes en el lugar. Levantó sus manos en apoyo al pasista y de sus dedos salieron luces resplandecientes que envolvieron al matrimonio y a sus perseguidores, quienes se apartaron de sus víctimas en medio de un griterío feroz, con amenazas y expresiones viles y coléricas. Los benefactores continuaron como si nada hubiera ocurrido y minutos después, en la alcoba se respiraba otra psicósfera. El matrimonio se había dado un abrazo y lloraba con lágrimas de reconciliación. La esposa, recuperada momentáneamente, intentaba justificarse por sus escenas de esa mañana, mientras que el marido, tranquilo, la acariciaba y le pedía que se olvidara de todo, orando con él para agradecer a Dios por el bienestar que súbitamente los había invadido como si fuera un milagro. Asimismo, Eurípides había convocado a algunos amigos de su comunidad para que permanecieran en ese hogar hasta nueva orden, evitando en lo posible que regresaran los invasores o se hicieran presentes otros del mismo nivel evolutivo. Los dos corazones se habían calmado y dialogaban acerca de la posibilidad de que una perturbación espiritual los estuviera afligiendo. Por nuestra parte salimos en dirección a nuestro refugio. El día había transcurrido intensamente, no solo por el agravamiento de la enfermedad en el país debido al aumento de los contagios, sino también porque se había registrado la bendición de algunas recuperaciones que causaron mucha alegría en todos. Al caer la tarde, nos acercamos al mar y nos detuvimos en la playa, en un rincón de inusual belleza para recibir el beneficio de la naturaleza y conversar sobre los acontecimientos del día que llegaba a su fin. Se dispuso que en la madrugada del día siguiente se realizara una reunión mediúmnica especial para asistir a alguna de esas entidades sufridoras que debían someterse a la justicia, a pesar de que suponían que eran ellas quienes la aplicaban. Cuando llegó la noche, con su corona de astros refulgentes, fuimos convocados a preparar la reunión, es decir, a ocuparnos de atraer a los espíritus que se comunicarían, así como a instalar una serie de aparatos adecuados para la práctica de la desobsesión. También debíamos asistir especialmente a Malvina y a Amalia, las mediums que intervendrían desde el plano de la vida en que cada una se encontraba. Transcurrimos esas horas recibiendo el beneficio de los trabajos espirituales de la sociedad en la que nos encontrábamos. Yo meditaba acerca de que el silencio absoluto no es más que el resultado de la pobreza de los órganos auditivos y de que la quietud no es parálisis. El movimiento es incesante en todas partes, porque la vida es realmente el milagro del movimiento. La noche avanzaba lenta y segura,
y los primeros minutos de la madrugada nos encontraron reunidos en la sala mediúmnica, a la vez que los trabajadores espirituales de la institución, a requerimiento de nuestro mentor, organizaban la actividad y recibían a los invitados, inclusive a Gumersindo y al compañero que le había pedido ayuda, a doña Clementina y a Malvina. Todos ellos despertaron suavemente y con la lucidez relativa al estado evolutivo de cada uno, pero igualmente asesorados y bien asistidos. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, Spinelli dio inicio a la reunión solicitando a Eurípides que procediera con la súplica a los cielos en beneficio de la labor de auxilio a los transeúntes de la tierra. El apóstol de Sacramento, con la voz dulce y mansa que lo caracteriza, suplicó ayuda al Señor de los mundos, a la Madre Santísima y a Jesús, el Maestro, todo amor, para que bendijeran el esfuerzo de todos en favor de la armonía y del progreso de las almas y de la humanidad. Oíamos una suave melodía que danzaba en el aire entre las vibraciones de paz y ternura que nos conmovían, hasta que percibimos un vocerío exaltado y un movimiento inusual en la sala, pues habían ingresado algunas entidades infelices conducidas por los responsables de esa tarea. Una de ellas me llamó particularmente la atención, porque se trataba de un enano cuyo semblante llevaba las marcas de un rencor inocultable y que luchaba bravamente para liberarse de los fluidos que lo atraían en dirección a Malvina. De repente, al sentir la presencia del espíritu rebelde en su campo áurico, la medium comenzó a agitarse, moviendo especialmente los brazos y la cabeza en actitud de defensa hasta que estalló con una voz ronca y agresiva. La trampa con la que pretenden dañarme es un ultraje. No estoy aquí por voluntad propia y no puedo tolerar esta violencia contra mi libre albedrío. Eurípides se había colocado junto a la medium y la vitalizaba con su pensamiento rico en amor. Respondió al comunicante: tienes un poco de razón al quejarte de nuestro proceder, porque exactamente de igual modo actúas para afligir a quienes persigues. No respetas su libre albedrío y te vales de diversos artefactos para crucificar a tus víctimas. No veo por qué te atreves a defender a esos infelices, cuyas existencias actuales no permiten distinguir que se trata de verdugos que están bajo nuestros cuidados. Nadie tiene derecho a realizar cobranzas espirituales, como si la vida estuviera sujeta a las pasiones de cada criatura. El universo dispone de leyes poderosas y de recursos para regular todo sin la intromisión de los sentimientos humanos. No obstante, te recibo con satisfacción y te explico que la manera como te trajimos para mantener este diálogo saludable no fue una acción violenta. Se debe, querido amigo, a que has sido el responsable de graves problemas en la siembra de Jesucristo, pues perturbaste a personas abnegadas y dedicadas a la construcción de un mundo mejor en cuanto a su salud moral y al respeto humano para con todo y con todos. Me gustaría que nos informaras acerca de tus proyectos y del motivo por el cual te alzas en nombre de la divinidad, en nombre de la divina justicia para regularizar asuntos que pertenecen a la vida y que por sí solos durante el pasado ya recibieron las correcciones necesarias. Habláis así, respondió el espíritu, iracundo, porque no padeciste la crueldad de ese miserable criminal que ahora es tu protegido. He vivido en esta odiosa situación de enanismo desde hace muchos siglos. Llegó la hora de que cobre a estos infames que destruyeron mi existencia. Mientras se expresaba llorando desesperadamente, víctima de convulsiones llenas de odio, el espíritu exudaba un olor pútrido que apestaba el ambiente. El benefactor, sumamente compadecido, le informó: el sufrimiento es un proceso de difícil purificación de las miserias morales, a fin de que el espíritu consiga recuperar la pureza inicial que es su destino. En verdad existen razones que no tomas en cuenta y que generaron la necesidad de tu suplicio, a fin de que te encuentres a ti mismo y despiertes al tesoro de tu conciencia. No obstante, nadie puede convertirse en el cobrador de los errores ajenos,
pues en tal caso asume deudas para el futuro, como en este caso. El matrimonio que sufre tu aguda persecución se halla sometido a los códigos soberanos como deudor, y el tiempo dispone de los instrumentos adecuados para el restablecimiento del equilibrio y la edificación del bien. Si piensas que podrás afligirlos para vengarte, ¿cómo te sentirás cuando ambos hayan sido derrotados? ¿Qué harás después de verlos caer en el terrible valle de la amargura? A partir de ese momento serás tú quien aparezca en la contabilidad como deudor, y esa rueda no se detendrá mientras el amor no los ilumine ni alivie las heridas del padecimiento. Hace ya mucho tiempo, gritó el infeliz enfadado, que estos criminales me destruyeron. La Inquisición española había sido instaurada por Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, con sus propias leyes establecidas en el Tribunal del Santo Oficio. Su objetivo esencial consistía en las cuestiones religiosas, pero las supersticiones y la ignorancia del pueblo expandieron su llama devoradora hacia cualquier situación que les pareciera herética o demoníaca, como también fruto de la hechicería. De ese modo, surgieron formas de persecución cruel a los gitanos, a los enanos, como si fueran portadores de demonios o los propios demonios nacidos en esa condición. Las masacres de esa naturaleza se multiplicaron por todas partes y llegaron a España, prolongándose hasta el siglo XIX, en que fueron legalmente abolidas pero no eliminadas. En esa época infame, el valor del individuo era el resultado del poder del dinero y de los vínculos entre la Iglesia Católica y la corona. La inacción de la justicia era fácil de comprobar con los crímenes practicados por los dominadores de las masas estúpidas y serviles. Yo y un reducido grupo de enanos descendíamos de David, uno de los padres de la raza de Judá, y éramos perseguidos sistemáticamente, por lo que logramos sobrevivir abjurando de nuestra fe. En la condición de marranos, vivíamos muros y pagábamos impuestos extorsivos. Periódicamente éramos expulsados hacia Portugal, donde continuaban las matanzas, o hacia otras regiones de la Iberia u otros países que también nos perseguían. Durante el reinado de Carlos II, conocido como el hechizado, a causa de sus deformidades físicas, las persecuciones fueron terribles. El rey era el fruto espurio de un casamiento incestuoso, lo que le causaba problemas tales como infertilidad y dificultades en el habla debido a su mandíbula prominente. La corte era disoluta y cruel, y entre los nobles había un matrimonio que se complacía en agradar al monstruo soberano, acusando a los judíos como enemigos de Dios y de la corona. La esposa también de la nobleza había quedado encantada conmigo, pues yo era una persona en miniatura, y gracias a sus artificios demoníacos logró llevarme a su castillo, esclavizado y convertido en un animal de exposición, permanentemente encadenado y maltratado por ser judío, y además porque me consideraban un demonio vivo. Me azotaban con frecuencia y me hacían luchar contra individuos fuertes y saludables, hasta que ella decidió, con la anuencia del marido, Felipe de Castilla, someterme al santo oficio y quemarme vivo. En un inolvidable y horroroso día, no quedaron en mi desdicha solamente las marcas de la muerte voraz, sino también las llamas del odio que me devora desde entonces. El mentor lo escuchaba lleno de compasión, permitiéndole que hiciera catarsis, pues eso resultaría para su bien. A pesar de todo, yo no morí. Durante mucho tiempo sentí que las llamas me consumían, pero sin destruirme. Pensé que estaba en el infierno, según la creencia general, hasta que fui socorrido por un grupo llamado los Justicieros, quienes me ofrecieron amparo en su comunidad, que también era un tipo de infierno, a fin de que me recuperara, a la espera del momento oportuno para la revancha.
para la venganza bien planificada. El espíritu se expresaba con un estado de angustia y desesperación inusuales, generando un ambiente de espontánea compasión. Nuestro hermano Gumersindo y su esposa, que estaban lúcidos y escuchaban el relato, poco a poco fueron recordando aquellos días lejanos de lujo y degradación, horrorizados ante lo que habían hecho. El desdichado continuó con su verbalización casi automática. En ese ínterin, tomé conocimiento de las reencarnaciones como mecanismo de justicia, como presidio de rescate o camino de liberación. No sé bien lo que es, pero estoy seguro de que existe. De modo que esperé la ocasión del reencuentro que tuvo lugar hace poco menos de 2 años. Entonces, fui atraído por el magnetismo de él, así como por la inconsciencia y la irresponsabilidad de ella. Estaban disfrazados, reencarnados. Eran otros en apariencia, pero interiormente seguían siendo los mismos. Comencé a seguirlos e influenciarlos con mi pensamiento de venganza, pues me dejaban penetrar a través de sus defectos mentales y morales, especialmente ella con sus celos. Él me resulta más difícil debido a sus ocupaciones respecto del falso Jesús, al que pretende servir. Le está causando problemas a nuestra organización que se propone expulsarlo del mundo. Hizo una pausa, al mismo tiempo que daba gritos de sufrimiento moral, a pesar de que recibía los fluidos agradables de la medium, que lo recibía para disminuir su carga de angustia. En ese instante de silencio, el noble Eurípides le habló con afabilidad. Tu historia, al igual que la de muchos otros hermanos nuestros, me conmueve hasta las lágrimas. También llevo en el corazón las flechas de los males que practiqué contra mí mismo. Sin embargo, el sublime medicamento para ese dolor tan profundo es el perdón. Los hermanos a los que acusas ya no son los mismos, porque durante estos últimos siglos regresaron a la tierra más de una vez para aprender las lecciones sublimes del amor y de la fraternidad. Aquellos días espantosos de barbarie y alucinación han quedado en el pasado. En la actualidad, el hermano Gumecindo se esfuerza para borrar las marcas de sus crímenes del ayer, llevando consuelo para las lágrimas de quienes lloran hoy. Su esposa, que continúa enferma de los sentimientos, necesita compasión, a fin de que obtenga las fuerzas necesarias para recuperarse. Solamente Dios conoce las razones de tu sufrimiento de aquella época. Hay una causa anterior que te condujo como consecuencia a los dolores propios de esa forma humana y a los padecimientos que te infligió la ignorancia de las criaturas humanas hace más de 300 años. Tus verdugos están despertando para el bien, especialmente el esposo que administra este hogar escuela de muchas vidas, de miles de existencias que se habrían marchitado al sol del abandono, en la tragedia de las calles, en los oscuros caminos del crimen y la locura, y caerían fatalmente en el suicidio. Concédeles el favor de la compasión y, más tarde, la bendición del perdón, que también iluminará tu camino para que te eleves espiritualmente. Recuerda a Jesús, que hasta hoy es perseguido. El espíritu obsesor pareció recuperar la crueldad inicial y respondió: no me hables de ese nombre fatídico, que fue la causa de mi desgracia y de la desgracia de miles de víctimas. Lo odio y considero que casi todo lo que se dice de él es una farsa. ¿Cómo podré creer que vino para liberar a Israel del destino ingrato de ser esclavo de Roma, como antes también lo había sido de otros pueblos, pero que no fue capaz de liberarse a sí mismo? Vivía con los depravados, con los criminales y los viciosos, en detrimento de lo que se legislaba en el templo dedicado a Salomón y que se predicaba en los estudios de los profetas y de la ley antigua. En caso de que él hubiese venido para honrar a Israel, lo que hizo fue traicionar a Jehová y a su pueblo. Jesús nunca se propuso salvar a Israel,
mediante la espada, que siempre genera consecuencias a través de sí mismo. Él vino para enseñarnos que solamente existe un poder en el mundo que merece ser cultivado, el amor. Por eso eligió a los desdichados, a los despreciados, a los perseguidos, como tú. Y los hombres que utilizaron su nombre para la práctica del crimen, ellos sí, son los que mancillaron la nobleza del Maestro de la misericordia y el perdón. Jesús prefirió ser traicionado y crucificado para demostrar que sus enseñanzas no eran solamente palabras y consejos, sino la esencia de la vida, porque la existencia terrenal, como sabemos, es breve en su transitoriedad, mientras que la inmortalidad es la razón por y para la cual existimos. Las acusaciones contra Jesús por los crímenes que otros practicaron en su nombre no son su responsabilidad. Además, podrás observar que ese comportamiento es común en la criatura humana a lo largo de los tiempos. En todas las obras de amor y de fraternidad aparecen los oportunistas para destruirlas con sus actos alucinados y sus comportamientos infames. El día que las enseñanzas de Jesús sean realmente practicadas, se destacarán la caridad y el amor para orientar las vidas en dirección al reino de los cielos, que se edifica en la intimidad del corazón. Dominado por la rebeldía, el espíritu ironizó. Entonces, ¿tengo que perdonar a mis verdugos que siguen dedicados al infame de la cruz y que me destruyeron valiéndose de esa misma cruz? Nuestro plan es mucho más vasto. El programa incluye el combate a esa doctrina de débiles y cobardes que trabajan en la sombra de la traición y del crimen, para transformar el planeta en una gran Sodoma y Gomorra que nuestro Dios destruirá, encarcelando a todos sus responsables. Comenzamos atacando a la esposa para llevarla a la locura a través de los celos, pues ya se siente despreciada por esta farsante de la que os valéis para retenerme aquí. En cuanto a él, a medida que vaya perdiendo el control de sus emociones, también será víctima de la desdicha, con lo cual demostrará que el espiritismo es un engaño y no esa verdad que supone. Tendremos la dicha de provocar un escándalo tras otro en el rebaño que están cuidando hasta que el desequilibrio de todo el grupo de lugar a la intervención de las autoridades gubernamentales. Así, con una pequeña chispa provocaremos un incendio generalizado, porque nuestro programa de agresividad es colectivo, es decir, que alcanzará varios lugares a la vez. Mientras se expresaba, el desdichado cambió completamente de aspecto, de modo que se transformó en un arrogante que se ufanaba de hallarse camino a la victoria. Sin inquietarse, Eurípides, el amigo fundador de la Escuela Esperanza, insistió: todos recorremos caminos más o menos semejantes al principio en el error, para que aprendamos la dignidad y la prudencia. Dejamos cardos y pedruscos detrás de nosotros y luego somos obligados a retornar por la misma senda para remover esos obstáculos que impiden nuestro crecimiento hacia Dios. Dicho crecimiento es una fatalidad semejante a la de las leyes cósmicas. Nada puede modificarlas porque son el fundamento universal. Mientras el amor no predomine en sus sentimientos, la criatura humana se mantendrá en la etapa primitiva, más que en la luz sublime de la emoción divina. Hermano, te trajimos hasta aquí para aliviar tus dolores, de modo tal que puedas cooperar con nosotros para que las aflicciones de tus víctimas actuales también sean aliviadas. Contamos contigo. Puedes quedarte algunos días aquí, en esta institución, especialmente ahora que el mundo está en cuarentena, recuperándose moralmente bajo el látigo de una pandemia que constituye un mecanismo de las leyes superiores para el equilibrio moral del planeta. Así, podrás conocer cuán útiles son las actividades que se realizan aquí bajo la inspiración de Jesús. Puedo asegurarte, respondió el obsesor, que en lo que de mí depende, así como de mis amigos,
todos enrolados en esta guerra de liberación, no conseguirás nada con tu Cordero de Dios. La frase fue emitida con gran ironía, un método usual de burla para perturbar la lucidez del antagonista. Para demostrar su falso poder en la comunicación, agitó a la medium e hizo que levantara los brazos con los puños en actitud de golpear la mesa para parecer fuerte. Ante una señal del mentor, el hermano Claudio se acercó y le aplicó pases dispersivos para eliminar los fluidos pesados que el espíritu emitía con su intento de dañar el delicado mecanismo de la medium. Entre tanto, Eurípides indujo al desdichado a un sueño reparador profundo, lo que ocurrió de inmediato, para que fuera trasladado por nuestros auxiliares a una sala contigua, en la que aguardaría una nueva oportunidad. A continuación, la medium Malvina, en trance profundo, fue incorporada por la entidad que perturbaba al amigo de Gumersindo, así como a la esposa de aquel, y que también se hallaban presentes en estado de desdoblamiento durante el sueño físico. Se trataba de un caballero que aparentaba unos 50 años de edad, vestido con la indumentaria religiosa propia de una jerarquía superior. El orgullo y la prepotencia eran visibles en su apariencia presuntuosa y en sus ademanes distinguidos. Junto con él llegaron algunos áulicos, pero sin saber que habían sido conducidos por los organizadores de la tarea. Lo servían con una adulación constante, exaltando su prosapia y su falso poder. No obstante, él irradiaba ondas cargadas de vibraciones perniciosas que denotaban el estado vibratorio típico de su nivel evolutivo. Con toda seguridad, había sido un destacado religioso en su última existencia, pero fracasado, porque llevaba impresas en el rostro las expresiones de resentimiento y el malestar. Después de que su perispíritu se identificó perfectamente con el de Malvina, pudimos observar que ambos se confundían en continuas ondas emitidas por los centros de fuerza, como si fueran poros perispirituales que producían un fenómeno notable, en el que era evidente la supremacía del comunicante sobre el doble etérico, que se diluye después de la desencarnación. Casi no veíamos a la medium, pues el comunicante se hallaba en su apogeo, expresando la importancia del proceso de la manifestación en el que se sintonizan ambos espíritus y el comunicante asume el control de la personalidad del instrumento mediúnico. La voz era estentórea, muy diferente de la voz de la medium y con una vibración desagradable, como suele ocurrir en las manifestaciones de los orgullosos y soberbios. Tengo la impresión, aseveró con cierto desdén, de que me encuentro ante un tribunal de marginales y que una fuerza desconocida me obliga a pronunciarme como si estuviera siendo juzgado por mis actos. Puedo percibir, por la actitud de los que aquí se encuentran, que estoy sujeto a las leyes que debo obedecer de manera compulsiva. Amigo, no se trata de eso, señor Eurípides. Conoces perfectamente estas leyes que rigen la vida y que con su fuerza trascendente se imponen sobre la voluntad de todos nosotros. Estamos sí en un tribunal de amor para evaluar juntos los acontecimientos que tienen lugar en nuestra institución respecto de algunos de sus miembros, debido al programa de subyugación que tú y otros han establecido contra esos trabajadores. Como que tu adhesión voluntaria no era posible. Apelamos a los designios superiores y recurrimos a Jesús, que es nuestro amado comandante, de modo que Él accedió a traerte hasta nosotros. El visitante, visiblemente contrariado, comenzó a pronunciar frases en latín, a semejanza de mantras que pudieran defenderlo de nuestras energías. Sabemos que estamos en guerra, continuó el bendito terapeuta del amor. Y como somos mensajeros de la paz, decidimos establecer un encuentro personal contigo, a fin de que analicemos los puntos que dieron lugar a estas batallas, cuya finalidad es despreciable: destruir la ética y sembrar el desorden en todas partes. Procedemos de este modo por el gran respeto
que profesamos a todos aquellos que se convirtieron en nuestros adversarios sin que lo supiéramos, toda vez que nuestros objetivos se apoyan y se refuerzan en la ley del amor que están al alcance de todas las vidas. En esta institución rigen las directrices del amor a los hijos del Calvario conforme a la expresión de Jesús, motivo por el cual nos disponemos a ayudarlos. En última instancia, todos necesitamos apoyo y ayuda urgente. Como tú elegiste ser nuestro adversario confeso, aquí nos encontramos para analizar las razones de esta injustificada batalla de aflicciones. Eurípides hizo silencio para dar lugar al diálogo con la entidad que no se hizo esperar. En verdad, como resumisteis muy bien los hechos, debo deciros que yo soy el director de uno de los departamentos de justicia de nuestra organización. Nos hallamos inmersos plenamente en el combate contra Jesús y sus corifeos, desenmascarando a los grupos de religiosos hipócritas que intimidan a la humanidad con su falsa fidelidad. De ese modo demostramos que todos están hechos con la misma madera que sus falsos directores espirituales. Poco a poco iremos borrando las pisadas de los caminos del Galileo, así como las de sus súbditos de ayer y de hoy, en un mundo moderno donde no hay lugar para compartimientos místicos ni éticas falsas, que ocultan los conflictos internos de los depravados y corruptos. Apenas estimularemos sus propios vicios para dirigirlos en dirección al libertinaje y al crimen bien urdido, y de ese modo se quitarán las máscaras de la pureza y la dignidad. Yo también estuve del otro lado cuando vestí la indumentaria del obispo de M en la sacristía. Mantenía la apariencia de la elevación espiritual y la honradez, pero me alejaba de esa conducta mental y moral en los lugares donde podía expresarme como yo era realmente, lejos de la farsa que ejecutaba para aprovecharme de los estúpidos y los atormentados que se sometían a mi autoridad eclesiástica. Identificado con otros compañeros del mismo tenor o peores, me aprovechaba en nombre de la fe religiosa, disfrutando los placeres para los cuales todos nacemos, pero que las religiones pretenden castrar, como si nuestra constitución orgánica fuera diferente. Al morir, fui muy bien acogido en el infierno, donde encontré la vida libertina a la que me había entregado. Allí trabajo y soy feliz, pues disfruto de una posición envidiable en la administración de nuestra comunidad. Así es, no encontré el proclamado cielo y me decepcioné, ya que solo vi miserias y disgustos. Los centros de padecimientos, las regiones de angustia y de recuperación se multiplican en todas partes. Y está claro que nosotros, los justicieros, rescatamos y conducimos hacia nuestras guaridas a todos aquellos contra los cuales tenemos razones para combatir el falso amor y la tediosa dignidad, sufrimientos íntimos envueltos en los tejidos de una apariencia diferente. De tal modo, no penséis que habréis de triunfar fácilmente sobre nosotros, que fuimos conducidos hasta aquí cobardemente, con los recursos de que se valen los falsos cristianos, que aparentan ser generosos y buenos usando fuerzas sutiles para alcanzar sus sórdidos objetivos. Sin ansiedad sin ansiedad ni el menor enojo respecto de la exposición ya bastante conocida que acababa de escuchar el dialogador espiritual, intervino con gentileza. Admiro la técnica que tú y tus secuaces utilizan para lograr el éxito de vuestros emprendimientos. Dado que estos dos hermanos a los que agredís mantienen una conducta intachable, utilizáis a sus esposas inestables para desviar de sus deberes a estos buenos trabajadores con amenaza de escándalo, que perjudicarían el buen nombre de la doctrina de abnegación, despertando dudas respecto de su comportamiento y por extensión
que el de otros servidores. Esto significa para vosotros que el fin justifica los medios, frase de moda en doctrinas derrotistas y esclavizadoras. Con tal de alcanzar los fines, poco importan los medios que se utilicen. El problema para vosotros es que os olvidáis del amor de nuestro Padre, siempre atento y dedicado a sus criaturas. Olvidáis que la tempestad más agitada siempre da lugar a la bonanza rectificadora y que el mal aparente se transforma en bien común. Nunca la traición, la cobardía, los medios derrotistas lograrán arraigarse en los corazones afectuosos y en los caracteres nobles. Es cierto que todos nosotros todavía tenemos brechas en nuestra frágil conducta y que eso os permite interferir en nuestros destinos, aunque siempre dentro de la ley de causa y efecto. Observa a nuestro hermano presidente de la casa en la que te encuentras, así como a su compañero. Participe de las reuniones de estudio y de caridad. ¿No te pena perjudicar esas vidas dedicadas al bien, al servicio de consuelo por amor a Jesucristo? Me irrita oír el nombre del mentiroso de los siglos de judaísmo y de cristianismo, nombre que eliminaremos de la tierra. Nosotros somos los guerreros de la luz, que salimos de las páginas bíblicas para iluminar el mundo y demostrar que la única razón de la vida por la cual todos deberemos luchar es el placer, el goce infinito, la alucinación de la orgía. Eso será lo que implantaremos con sus sagradas instituciones, gritó con refinada ironía. Vosotros ocultáis y asfixiáis los placeres que os agradan y que son vuestro talón de Aquiles, que sabremos alcanzar. No cabe duda de que somos débiles, pero el Señor es nuestra fortaleza. Cuando veo que un obispo de la Iglesia Católica se pervierte inspirado por sus compañeros que se encuentran de este lado y que lo contagian, eso ocurre porque su carácter frágil se encuentra apenas vestido de dignidad, pero sin que la practique. De todos modos, no todas las criaturas somos iguales. A nosotros Jesús nos fascina con su mansedumbre y su misericordia, a tal punto que, transcurridos 2000 años desde que estuvo con nosotros, su voz resuena en nuestra intimidad y nos llena de paz. Esa paz a la que tú aspiras y que no consigues debido a tu vínculo con los errores que te subyugan. Eurípides hablaba con dulzura y un tono de voz que nos conmovía a todos. Al experimentar la fuerza del amor, el obispo hizo una especie de señal cabalística y de inmediato los miembros de su séquito parecieron enloquecerse y comenzaron a blasfemar, con un alboroto infernal, blandiendo unos garrotes y amenazando con incomparar simultáneamente a Malvina, pues su idea era atacar a los espíritus presentes. Como ya estaban informados de esa posibilidad, los espíritus que cuidaban la reunión, un grupo de templarios que había sido perseguido 200 años después de su orden fuera creada, envolvieron a los alborotadores con fluidos que parecían cadenas y los retiraron de la sala. El silencio volvió a reinar, mientras el impestivo, el sacerdote gritaba con una desesperación que inspiraba piedad: nunca cederé, por más que sea quemado vivo una vez más por los miserables descendientes del hombre de la cruz. Vengaremos a cualquier precio. Somos muchas las víctimas de esos míseros y ridículos religiosos de la fe vacilante y mentirosa. Eurípides, en silencio, presenciaba con lágrimas en los ojos al espíritu totalmente desquiciado. Claudio se acercó al atormentado y comenzó a aplicarle pases circulares y calmantes, a la vez que lo retenía en la comunicación de la que deseaba liberarse. Eurípides continuó aplicando la terapia del perdón y enfatizó: hermano y amigo, entiendo que te refieres al momento en que fuiste sacrificado víctima de la Inquisición. ¿Cómo podían comportarse tus colegas ante tu desdichada conducta, toda vez que también eras miembro del Santo Oficio
y mantenías una existencia lujuriosa, abusando de tus víctimas para obtener placeres que muchos de los que se mantenían fieles a sus convicciones se negaban a darte a la vez que te acusaban públicamente. Utilizaste tu palacio episcopal para obtener injustas regalías con la falsa postura de representante de Jesús. Cuando eras apenas un usurpador de los favores vigentes, sumergido en un pantano de indignidades, lo más inmoral en esa sórdida trama es que fuiste denunciado por un colega de aberraciones que deseaba quedarse con los beneficios que obtenía escuchando las acusaciones de tus víctimas. Ese colega es el que hoy está reencarnado en el amigo de Gumersindo, al que persigues. Nadie huye de sí mismo ni de sus propias construcciones íntimas. Tú fuiste ejecutado con los mismos instrumentos que utilizabas contra los que caían en tus manos, y como no creías en la fe religiosa que usabas como una profesión redituable, al igual que muchos otros, los demás criminales dieron muestra de coraje y de honor al eliminar a un corrupto como tú, que debía dar el ejemplo con su bondad y un comportamiento saludable. En esa época, ya distante, la religión era más bien un arma política en manos de bandidos y criminales a sueldo de los gobernantes, y no tanto la institución que pretendía enseñar el mensaje del Nazareno, injustamente crucificado. Él sí fue juzgado conforme a intereses personales y nos dio un ejemplo de mansedumbre y de ilimitada confianza en Dios. Los tribunales de hombres y mujeres imperfectos no propagarán en la tierra la honradez de los deberes que ellos mismos no cumplen. El espíritu había quedado como atontado por las informaciones que acababa de escuchar y que formaban parte de su existencia vulgar y perniciosa. Comenzó a recordar los crímenes hediondos que había perpetrado, algunos escondidos y otros en público, pero siempre al amparo de las vestiduras religiosas, que debían representar una auténtica dedicación al bien con infinitas demostraciones de misericordia y de compasión, conforme lo había prometido al concluir el seminario y las promociones con que había sido beneficiado, más por su crueldad en la forma de actuar que por el mérito de la renuncia y la abnegación. Hizo el intento de mostrar indiferencia ante lo que Eurípides decía acerca de él y dijo que esa situación del pasado no tenía relación alguna con los acontecimientos históricos de aquella vida que había degradado la suya, destruyendo su forma orgánica. Sin titubear, Eurípides le respondió: de todos modos, tus argumentos y los de tus compañeros no constituyen un motivo para combatir a aquellos que, equivocados en esa época infeliz y atrasada, se valieron del poder para comprometerse en el desvarío y en la criminalidad. Soy inocente de las acusaciones por las que fui quemado vivo, hermano. Apenas experimentaste el mismo castigo que aplicabas en aquellos que caían víctimas de tu insania. Sabes que los motivos eran reales, pues tu conducta era reprochable y su recuerdo se encuentra marcado a fuego en tu engranaje espiritual, en los tejidos más delicados de tu cuerpo perispiritual. Recuerda a esos individuos derrotados y sin alternativa, a los que visitabas en sus celdas antes del castigo final, llevándoles propuestas indecorosas y cínicas. Sumerge tu pensamiento en esos recuerdos y revívelos ahora. Con la voz monocorde a modo de una hipnosis verbal, Eurípides le sugería: piensa, recuerda, vuelve a vivir esos momentos que están dentro de ti. Notamos que la apariencia del espíritu comenzaba a sufrir una transformación en el rostro, en la cabeza y finalmente en todo el cuerpo, que se destacaba en el perispíritu de la medium. Ante nosotros había un ser de aspecto lupino que babeaba copiosamente e intentaba hablar sin lograrlo. Se agitaba en medio de contorsiones, dando aullidos, y sus ojos brillantes asustaban. Algunos de los espíritus que habían llegado con él
y que continuaban en la sala se asustaron y comenzaron a gritar, por lo que debieron ser asistidos por los amigos templarios que los asistieron de la sala mediúnica. Esto, dijo el benefactor al atormentado comunicante, es lo que has cultivado y que periódicamente manifiestas en la guarida infame donde te escondes con otros servidores del mal. A partir de ahora esta será tu forma física, fruto de tus actos, pero si te quedas en nuestra comunidad, recibirás sus beneficios y poco a poco recuperarás tu complexión humana, a la que renunciaste con tus continuos disparates, hasta que la bendición de la reencarnación te conduzca de regreso al proscenio terrestre para tu necesaria recuperación. Claudio se acercó nuevamente al desdichado espíritu, que lloraba copiosamente, y procedió a aplicarle pases para separarlo de la medium. Recibirás el amor, afirmó Eurípides, de aquel al que subestimaste y deshonraste permanentemente con tu conducta rebelde. De ese modo, te demostrará su autenticidad y la grandeza de su mensaje, destinado a los seres humanos amargados y tristes de estos días de sufrimiento indescriptible e intransferible. Agradezcamos al Padre de misericordia en silencio la oportunidad que nos da para que reveamos nuestro comportamiento, estableciendo pautas de renovación y de trabajo edificante en favor de nuestro futuro. Así finalizamos este capítulo 12, que se llama Profundizando Experiencias. ¿Algún comentario que quisieran compartirnos? Buenas tardes. Yo creo que la lectura, aunque fue extensa, de este capítulo, creo que realmente nos hizo una profunda reflexión. Una profunda reflexión en lo que nosotros creemos que hemos alcanzado en esta existencia y los graves errores que hemos cometido en el pasado. Creo que con este tipo de lecturas cada vez más se reafirma el hecho de que no tenemos que bajar la guardia en la manera, como decía nuestro maestro Jesús de Nazaret, en cuanto a ser mansos como las palomas y prudentes como las serpientes. ¿Por qué? Porque en la antigüedad fuimos serpientes, hicimos mucho daño. Y prueba de ello es también las pruebas y expiaciones que nos ha tocado que vivir durante esta existencia. Entonces, probablemente, no, sin probablemente, creo que tenemos que tener la certeza de ese pasado de nosotros en el cual hicimos daño a muchos de nuestros semejantes y que ahora, afortunadamente, a la luz de la doctrina espírita, estamos reflexionando en el verdadero camino del bien. Y esa toma de decisión que hemos tenido a partir de esta existencia o de una existencia anterior, nos está ayudando a reparar las faltas que cometimos durante probablemente muchas existencias en el pasado, en las cuales probablemente fuimos sacerdotes, fuimos políticos, fuimos militares, e hicimos atrocidades porque gozábamos del poder que teníamos en nuestras manos. Y ahora, a la luz de estos acontecimientos que vemos narrados en la lectura, nos damos cuenta que cuando nos encontramos en un episodio en el cual hay obsesores y obsesados, ninguno de las dos partes es inocente. Ni el que está obsesando, ni el que está siendo obsesor. Ambos somos culpables. Culpables probablemente tal vez no en esta existencia, pero sí culpables del pasado que permitió a nosotros ser obsesados y permitió a los obsesores estarnos obsesando.
Y si nosotros recordáramos lo que le hicimos a ellos en vidas anteriores, también probablemente estaríamos reflexionando y pediríamos perdones por esas acciones y actitudes que hemos tenido con ellos. No cabe duda que este tipo de lectura nos lleva a nosotros a la convicción de que no nos creamos nosotros seres privilegiados, seres que nos encontramos reformados, sino culpables, y que la mediunidad y la doctrina espírita nos ayuda a acelerar los pagos que tenemos en pago a la sociedad en general. Creo que ese es el objetivo fundamental de este tipo de lecturas. Bajarnos de cualquier tipo de tarima mental que pudiéramos nosotros tener o haber tenido en un momento determinado y vernos efectivamente el estado en el cual nos encontramos, que es un estado de pago, de pago acelerado por todas esas faltas que hemos cometido en las diferentes existencias anteriores y que no teníamos la convicción de ayudar a nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, no nos sintamos nosotros víctimas, porque fuimos victimarios en el pasado. Solamente. La verdad que este capítulo, como Coca bien menciona, nos hace recapacitar que cuando nos encontramos en la institución espírita somos asediados con mayor fuerza, pero no porque nosotros llevemos el estandarte de la luz, sino que por nuestras propias faltas, por nuestra propia conducta que tenemos del pasado y que nos están invitando nuestros hermanos a través de la lectura a que estemos más vigilantes, a que perdonemos más, a que ayudemos más, que sirvamos, porque en este caso, cuando nos narra la situación de Gomercindo, de la situación que está atravesando, me ponía a analizar que sí, muchas veces hay ciertas personas y de la nada se ponen muy celosas con su pareja, ya sea hombre o mujer con hombre, y se complica mucho la situación y los que están a su alrededor se dan cuenta de que no existe ninguna infidelidad, pero nos damos cuenta de ah, el aprovechamiento por parte del descuido de nosotros al no tener la vigilancia adecuada. Entonces las entidades aprovechan para crear más, que crezca ese sentimiento y desequilibrar el ambiente. Acá nos narra la situación de nuestro hermano, por un lado, el enano, de lo que fue víctima, cómo fue expulsado de diferentes lugares y posteriormente fue calcinado, quemado. Posteriormente escuchamos a un eclesiástico que aprovechó de las circunstancias y nosotros no podemos decir, yo no estuve allí, yo jamás haría eso, porque no, yo en lo personal no me recuerdo, entonces no puedo decir eso, pero sí tengo que estar vigilante constantemente para no cometer más errores, no lastimar más a nuestros hermanos. Y lo que me llama la atención cuando mencionan acá, que cuando se crea, que es lo que hacen posible nuestros hermanos de crear escándalo, es para evitar seguir ayudando a muchas personas, porque están siendo beneficiadas y asistidas. Entonces hay otras organizaciones que ayudan con buena voluntad porque se dan cuenta de la transparencia y de la dedicación y del amor. Pero al haber escándalo, obviamente se cortaría ese apoyo, esa ayuda. Pero sí nos hace reflexionar bastante. Muchas gracias por los comentarios. ¿Algún comentario último, Magdita? Sí, lo que estaba viendo también es de que estas entidades se aprovechan por ejemplo, en el tiempo de esto de la pandemia que estábamos, que había mucha, o sea, que había bajado ¿cómo le podría decir? Estábamos débiles espiritualmente, entonces ellos se aprovechaban para estar acusando pues a cada persona y poniendo en conflicto a las familias. Entonces también ahí se aprovechaban ellos de hacer de las suyas, ¿verdad? Si lo fueron a hacer en este lugar
donde era espírita, donde llegan seres de luz. Ahora, ¿cómo no lo iban a hacer en lugares donde no se practicaba ninguna religión o alguna creencia? Entonces ahí aprovecharon ellos también. Y solo así se supo aquí en lo que se leyó de todo lo que eran capaces de hacer y no les importaba cuál era el resultado, ¿no? Entonces, o sea que siempre como que estamos acechados, ¿no? por los, así que el mal en cada momento, y lo seguimos siendo aquí, ¿verdad? Sí, Maguita. Cabalmente, y como estamos siendo desechados, por eso nos invita a Jesucito, orar y vigilar. Aquí cada vez que nos comentan de la oración que estaba siendo protegido y que era asistido, por ejemplo, Gumercindo, para poder estar mucho mejor, para poder así, él al sentirse mejor, más calmo, en determinado momento se acerca a su amigo, le llama por teléfono y le dice, mira, me pasa esto, exactamente lo que a él estaba pasando, le da las palabras eh, indicadas para calmarlo y indicarle cabal lo que estamos platicando, que ore, que ore y que ore. A través de ese amor y esa sinceridad por parte de Gomercindo, entidades de luz van y se acercan y le apoyan para que se vaya fortaleciendo de la situación que se estaba atravesando. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo la oración ayuda mucho a mejorar la situación, ayuda a tomar en consideración que siempre hay entidades velando por nuestro bienestar, velando para que nosotros estemos bien, pero hay otras también aprovechando nuestra invigilancia, aprovechando nuestra falta de cuidado en nuestra actuar y pensar, y entonces por eso tenemos que ser eh, vigilantes constantemente. Bueno, vamos a finalizar agradecidos de corazón por este capítulo que nos hace pensar mucho, reflexionar y que lo podamos mantener en nuestras cabecitas durante estos días, pero que ante todo nos invita a seguir orando con mayor fervor y a ser más vigilantes. Vamos a hacer la oración final que dice, agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y quieren que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea. Que así sea.